Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. En la penumbra del último tren de la noche, Elena se encontraba sola en el vagón final. Las luces parpadeaban intermitentemente, arrojando sombras que danzaban de manera siniestra por las paredes desconchadas. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el inquietante sonido de las ruedas contra los rieles. Las ventanas, empañadas por el aliento agitado de la mujer, reflejaban un rostro pálido lleno de inquietud. Sus ojos exploraban con cautela cada rincón, mientras el ruido metálico del tren resonaba en sus oídos como un susurro indescifrable. En el extremo del vagón, un área sumida en la oscuridad total capturó su atención. Los nervios la invadieron, pero una fuerza incontrolable la llevó hacia allí. Se adentró en la penumbra y al llegar al corazón de la sombra, una fría ráfaga de viento la hizo estremecer. ¿Era solo la brisa de la velocidad del tren o algo más? De repente, la temperatura descendió y un murmullo indistinto resonó en sus oídos. ¿Acaso eran voces? Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando una figura etérea se perfiló ante ella. La forma difusa de una mujer, con cabellos largos y enredados, se materializó en la negrura. Los ojos sin vida la miraban con una intensidad que helaba la sangre. Elena, en un intento desesperado por salir de aquella pesadilla, se volvió hacia la salida, pero las puertas del vagón se cerraron con un estruendoso golpe. La risa macabra de la figura resonó a su alrededor y las luces parpadeantes iluminaron su rostro retorcido. El terror se apoderó de ella cuando la entidad murmuró su nombre con una voz que provenía de ultratumba. Cada paso de Elena era acompañado por el eco de sus propios latidos, mientras la figura la seguía con una lentitud maligna. Trataba de gritar, pero su voz parecía ahogarse en la oscuridad que se cerraba a su alrededor. La risa, ahora estridente, se mezclaba con sus pensamientos, creando una cacofonía de horror. De repente, la mujer desapareció en las sombras, dejando a Elena sola en un túnel infinito. La linterna de su teléfono reveló grafitis desgastados que hablaban de tragedias pasadas en aquel subterráneo laberinto. Cada palabra escrita acentuaba la sensación de que algo oscuro la acechaba, algo que no pertenecía a este mundo. Aterrada, continuó su marcha, las paredes del túnel parecían cerrarse sobre ella. El susurro de voces creció hasta convertirse en un coro de lamentos y suspiros. El vagón parecía distorsionarse, como si estuviera suspendido entre dimensiones, atrapando a Elena en un limbo de pesadilla. Cada vez que se giraba, esperando encontrar una salida, solo se encontraba con la mirada vacía de la figura. Las luces titilaban con una intensidad amenazante, como si el propio tren estuviera poseído por una fuerza indescriptible. El miedo, tangible y palpable, se apoderó de cada poro de su piel. El sonido de sus pasos resonaba como un martilleo en su mente, acompañado por los gemidos de almas perdidas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? El tiempo parecía haber perdido su significado, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba con cada latido de su corazón. A lo lejos, una luz parpadeante señalaba una estación abandonada. Con cada paso, la intensidad del terror aumentaba, como si el aire mismo estuviera impregnado de una malevolencia indescriptible. La estación, cubierta de polvo y abandono, emanaba una sensación de desesperanza. Elena, atrapada en la trama retorcida de aquel vagón infernal, se acercó a la plataforma. Pero, al mirar hacia atrás, la figura se materializó de nuevo, ahora más cercana y con una presencia más ominosa. El eco de su risa llenó el aire, y las luces parpadearon violentamente mientras la entidad se acercaba, como si el mismo cosmos conspirara en su contra. Con el corazón galopando en su pecho, Elena se enfrentó a la estación abandonada, sin saber qué horrores le esperaban más allá. La luz de su linterna temblaba mientras avanzaba por el túnel, sumergiéndose en las tinieblas que parecían devorar todo rastro de esperanza. La oscuridad de la estación abandonada envolvía a Elena como un sudario, su linterna apenas iluminaba lo suficiente para revelar fragmentos de grafiti distorsionado en las paredes.
Cada paso resonaba como un eco macabro en aquel túnel silencioso, mientras la risa de la figura la perseguía sin piedad. Los murmullos y lamentos crecían en intensidad, formando un coro disonante que reverberaba en su mente. ¿Qué secretos ocultaba aquel lugar olvidado por el tiempo? Cada sombra parecía tener vida propia, danzando y retorciéndose con una malevolencia indescriptible. De repente, la linterna de Elena titiló y se apagó, sumiéndola en una negrura absoluta. El frío se intensificó y sus pasos se volvieron vacilantes. La figura, ahora solo una presencia oscura, se materializó frente a ella, su risa resonando desde todas las direcciones. Un aliento helado rozó su cuello, pero no había nadie allí. ¿Quién eres?, murmuró Elena, su voz temblorosa perdida en el vacío. La figura respondió con un susurro gutural, palabras incomprensibles que resonaron en su alma. A medida que avanzaba por la estación, las sombras cobraban forma, rostros distorsionados la observaban desde las paredes, sus ojos vacíos perforando su cordura. Cada paso de Elena era una lucha contra la opresión de la oscuridad, su pulso resonaba como un tambor en su cabeza. La risa se intensificó, mezclándose con los sollozos de aquellos que parecían atrapados en una dimensión entre la vida y la muerte. Las luces parpadeantes de la estación comenzaron a tomar vida propia, destellando en armonía con los latidos de su corazón. Sintió una presión en el pecho, como si la propia estación respirara, inhalando el miedo que flotaba en el aire. Las paredes crujían con susurros, murmullos que narraban historias de tragedias pasadas. De repente, una sombra se deslizó por el suelo, serpenteando entre las columnas de la estación. Elena contuvo el aliento, observando cómo la oscuridad cobraba vida. La risa resonó nuevamente, esta vez acompañada por un eco gutural que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Cauta, avanzó hacia el andén, donde un tren desgastado aguardaba en la penumbra. El eco de pasos desconocidos resonaba desde los túneles, pero no había nadie a la vista. El tren, cubierto de polvo y decadencia, parecía contener secretos insondables. Al acercarse, las puertas del tren se abrieron lentamente, revelando un interior sumido en sombras más profundas. Una risa infantil se mezcló con el coro de lamentos, provocando un escalofrío que se propagó desde la nuca hasta la espina dorsal de Elena. «Bienvenida al vagón de las almas perdidas», susurró la figura, ahora a su lado, con una voz que resonaba en la estructura misma de la estación. Elena, con el corazón en la garganta, subió al tren. Las puertas se cerraron con un estruendo, y el vagón la envolvió en una oscuridad absoluta. Las luces parpadeaban en un ritmo frenético, revelando sombras que danzaban al compás de una melodía que solo existía en la mente de la mujer. Los pasajeros, siluetas fantasmales en los asientos, murmuraban en un idioma olvidado. La risa infantil se intensificó, convirtiéndose en una carcajada macabra que resonaba en el alma de Elena. Un frío glacial la envolvía, como si el mismo tren estuviera absorbiendo su vitalidad. El viaje parecía no tener fin, un laberinto de vagones que se extendían hacia la eternidad. Cada estación era un portal a un mundo distorsionado, donde el tiempo perdía su significado y las leyes de la realidad se desmoronaban. Elena, atrapada en aquel viaje hacia lo desconocido, se aferraba a la esperanza de encontrar una salida. Sin embargo, la risa, los susurros y las sombras la acompañaban como un eco eterno, recordándole que había cruzado un umbral del que no podía regresar. La oscuridad dentro del vagón de las almas perdidas era palpable, una presión en el aire que amenazaba con ahogar cualquier atisbo de esperanza. Elena, sumida en una pesadilla sin fin, caminaba por pasillos estrechos donde las sombras se retorcían y susurraban secretos oscuros. Cada asiento ocupado por esas siluetas fantasmales parecía contener historias sin resolver, tragedias que se repetían en un bucle interminable. Los ojos vacíos de los pasajeros seguían a Elena con una intensidad que helaba su sangre. ¿Qué buscaban en su alma? ¿O acaso ya no tenía alma? El tren avanzaba a una velocidad sobrenatural, atravesando túneles que destilaban un aura de desesperación. La risa infantil seguía resonando,
intercalada con gemidos que emanaban de los rincones más oscuros del vagón. Cada curva del trayecto parecía desafiar las leyes de la física, como si el tren estuviera tejiendo su propio laberinto infernal. De repente, la temperatura descendió bruscamente. Elena vio su propio aliento congelarse en el aire, pero lo que captó su atención fue la formación de una figura en la ventanilla. Una sombra infantil, de ojos luminosos y cabellos despeinados, la miraba con una inocencia corrompida. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Elena, con la voz temblando como una hoja en el viento. La figura no respondió con palabras, solo señaló hacia adelante, hacia la oscuridad que se extendía más allá de la ventanilla. La risa infantil se convirtió en un llanto desgarrador que retumbaba en el silencio opresivo del vagón. Era un lamento que atravesaba el alma, cargado con la carga de una pena eterna. Las luces parpadeaban de manera frenética, y la risa se transformó en un coro discordante de voces infantiles. La imagen de la figura se desvaneció lentamente, dejando a Elena en un estado de inquietud. Se acercó a la ventanilla y miró hacia el abismo que se extendía más allá. El túnel parecía no tener fin, como un conducto hacia la oscuridad infinita. En las paredes del túnel, rostros distorsionados y almas atrapadas miraban fijamente a través de ventanas invisibles. Las voces, los lamentos y las risas se mezclaban en una cacofonía que reverberaba en la psique de Elena. El tren se adentraba en una estación que parecía suspendida en el tiempo. La arquitectura decadente y los murmullos de fantasmas formaban una sinfonía de pesadilla. Elena bajó del tren con paso vacilante, sintiendo la mirada de innumerables ojos invisibles sobre ella. Caminó por el andén, donde las sombras se retorcían como serpientes hambrientas. Cada estación se sucedía como un capítulo en una historia interminable de horror. La luz de su linterna parpadeaba, arrojando destellos intermitentes que revelaban fragmentos de pinturas descascaradas y mensajes enloquecedores. De repente, una puerta entreabierta llamó su atención. Al empujarla, reveló un vagón completamente diferente, impecable, iluminado por una luz mortecina. El silencio aquí era más inquietante que cualquier risa macabra. Un asiento vacío la invitaba a ocuparlo. Elena se sentó, sintiendo cómo la quietud se cerraba a su alrededor como un ataúd. La risa, los lamentos y los susurros quedaron atrás, pero una sensación de anticipación se apoderó de ella. La puerta se cerró con un clic, y el vagón comenzó a moverse, llevándola hacia lo desconocido. Mientras avanzaba en ese nuevo capítulo, la linterna de Elena reveló sombras danzantes en las paredes del vagón. ¿Era este un respiro momentáneo o una antesala para horrores aún más profundos? La incertidumbre se aferraba a ella como una sombra fiel, acompañándola en cada latido de su corazón. El vagón iluminado por esa luz mortecina parecía un santuario momentáneo en medio del caos. Elena, con la linterna titilando, exploró los rincones de aquel espacio. Las sombras, aunque menos agresivas, aún danzaban en las paredes, proyectando imágenes distorsionadas de figuras indescriptibles. La puerta trasera del vagón se abrió, revelando un pasillo estrecho que se extendía hacia lo desconocido. Cauta, Elena se adentró en la penumbra, la sensación de ser observada intensificándose con cada paso. La linterna iluminaba destellos de rostros distorsionados que parecían fundirse con la oscuridad. De repente, una risa aguda resonó en el pasillo, pero no había nadie a la vista. Era como si el sonido mismo emanara de las paredes y el suelo. Elena apretó con fuerza la linterna, avanzando hacia la fuente de aquel sonido perturbador. El pasillo se alargaba interminablemente, las luces parpadeaban en una cadencia que imitaba el latir de un corazón enfermo. La risa se intensificó, transformándose en un coro discordante de risas infantiles, risas que se entrelazaban con sus propios recuerdos infantiles, teñidos ahora de un oscuro matiz. A medida que avanzaba, las paredes del pasillo parecían cerrarse sobre ella, como si el propio vagón la absorbiera en su abrazo siniestro. La linterna proyectaba sombras grotescas que se retorcían y contorsionaban, creando ilusiones efímeras de criaturas que la acechaban desde la penumbra.
De repente, el pasillo se bifurcó en múltiples direcciones, cada ruta desvaneciéndose en la oscuridad. La risa, ahora acompañada por susurros ininteligibles, la confundía, como si las paredes mismas conspiraran para perderla en un laberinto sin fin. Cada paso la llevaba más lejos de la luz mortecina del vagón, sumiéndola en un abismo de incertidumbre. El coro de risas y susurros se intensificaba, creando una cacofonía que retumbaba en sus oídos. ¿Era acaso ella la pieza central de este macabro juego? Mientras avanzaba por pasillos enmarañados, las paredes comenzaron a temblar, como si el propio vagón estuviera vivo y respondiera a su presencia. El suelo bajo sus pies resonaba con pulsaciones rítmicas, como si el corazón del tren latiera en sincronía con el suyo propio. De repente, una puerta se abrió frente a ella, revelando un compartimento pequeño y oscuro. Sin saber por qué, se sintió compelida a entrar. La puerta se cerró tras ella con un estruendo, sumiéndola en la total oscuridad. La linterna, ahora apagada, dejó a Elena a merced de las sombras. La risa y los susurros se cerraron a su alrededor, creando una atmósfera densa y asfixiante. Cada intento por encender la linterna fue en vano, algo en la oscuridad se oponía a cualquier intento de iluminar aquel espacio. Elena, inmovilizada por la incertidumbre, sintió como algo rozaba su piel, una presencia etérea que se movía a su alrededor. La risa se transformó en un suspiro gélido que le acariciaba el cuello, y la oscuridad parecía palpitar con vida propia. De repente, un resplandor tenue iluminó el compartimento, revelando sombras que se retorcían en formas grotescas. Los susurros se intensificaron, formando palabras que resonaban en su mente. Era como si el propio vagón le hablara, revelándole secretos oscuros y verdades enterradas en lo más profundo de su ser. Elena, atrapada en aquel compartimento entre dimensiones, se preguntó si alguna vez encontraría la salida de este viaje sin fin. La risa, ahora un eco lejano, la acompañaba en la penumbra. El resplandor vacilante de la linterna revelaba sombras que parecían danzar con una malevolencia ancestral. Elena, enclaustrada en la penumbra del compartimento, sintió que la realidad misma se deshacía a su alrededor. Las sombras danzaban con una ferocidad renovada, cada contorsión proyectando figuras más grotescas y amenazadoras. La linterna, ahora intermitente, revelaba destellos de un entorno distorsionado, como si hubiera atravesado un umbral a un reino más allá de la comprensión humana. Los susurros, antes ininteligibles, se consolidaron en un murmullo ensordecedor. Palabras de un idioma olvidado resonaron en su mente, arañando las paredes de su cordura. Era como si el propio vagón, imbuido de una presencia antigua, intentara comunicarse con ella a través de la locura misma. La temperatura descendió drásticamente y el aliento de Elena se congelaba en el aire. Las sombras, ahora más corpóreas, se enroscaban a su alrededor, acariciándola con una frialdad que penetraba hasta los huesos. Cada intento de moverse era como nadar contra una corriente invisible que la arrastraba hacia la oscuridad. De repente, la linterna se apagó por completo, sumiendo a Elena en la negrura absoluta. La risa, ahora un rugido gutural, resonaba desde las profundidades del compartimento. Una presión invisible oprimía su pecho, como si las sombras mismas intentaran devorar su esencia. En la oscuridad, percibió siluetas que se materializaban a su alrededor. Figuras distorsionadas, con ojos vacíos y extremidades alargadas, avanzaban lentamente hacia ella. Cada paso resonaba como un tambor funesto en la atmósfera cargada de terror. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Elena, su voz desgarrándose en el vacío. Las figuras no respondieron con palabras, solo continuaron su avance implacable. La risa, ahora una carcajada frenética, se mezclaba con los lamentos de almas perdidas que parecían susurrar desde las sombras. La realidad y la pesadilla se fusionaban en una sinfonía caótica. De repente, la oscuridad se disipó por un instante, revelando un paisaje distorsionado. Elena se encontraba en un vagón interdimensional, donde las paredes parecían desvanecerse en la nada. El suelo temblaba con una resonancia ominosa,
como si el propio vagón estuviera a punto de desmoronarse. Las figuras grotescas se multiplicaron, llenando el espacio con una multitud de presencias inquietantes. Sus ojos vacíos brillaban con una malevolencia sin límites. La risa y los susurros se fusionaron en un coro apocalíptico que reverberaba en su conciencia. Con un último esfuerzo, Elena intentó abrir la puerta del compartimento, pero algo invisible la mantenía sellada. Las sombras, ahora serpenteando a su alrededor, se cerraron sobre ella como garras de un ser oscuro que no conocía límites. El vagón, envuelto en un torbellino de caos, vibró con una intensidad sobrenatural. La risa y los lamentos alcanzaron su clímax, creando un crescendo de terror que hizo temblar el espacio mismo. La realidad se desgarró, y Elena sintió que su propia existencia se desvanecía en la esencia indomable de la oscuridad. En el último suspiro de lucidez, antes de sumirse en la eternidad de las sombras, escuchó una voz susurrándole desde la penumbra. Bienvenida al vagón de las almas perdidas, donde el tiempo y el espacio son solo ilusiones. Aquí, en la oscuridad eterna, encontrarás compañía para la eternidad. Y así, en el abrazo implacable de la negrura, Elena se convirtió en una sombra más, perdida para siempre en los recovecos interdimensionales del terror infinito. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.